Alcalde de la ciudad de Cuenca, doctor Zamora, bienvenido. Ineludiblemente y directamente, porque el tiempo es corto, vamos a referirnos a lo que está sucediendo en el país. Una gran cantidad de leyes que han sido aprobadas en la Asamblea y decisiones ejecutivas del presidente que afectan directa e indirectamente a todo el país. Los GATS no están fuera de este tema. Y hay situaciones sumamente preocupantes sobre lo que está sucediendo aquí. Tenemos que empezar por nuestro tema del agua, un tema permanente de esta ciudad que preocupa, matizado por estas nuevas y últimas decisiones de llevar al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas. Una situación bastante difícil de entender. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a todos quienes están en esta radio, igualmente a Rosana. Un gusto poder compartir con ustedes. Dentro de las medidas de fusión, pues yo creo que de alguna manera hay que ir eficientando el tema del Estado. Yo mismo lo he hecho cuando he sido alcalde en los temas de burocracia. Creo al mismo tiempo, pero que ese proceso tiene que ser de alguna manera cuando los contratos, por ejemplo, terminan y ya no se vuelve a recontratar y tampoco se vuelve a aumentar la masa burocrática. Eso es un tema que yo creo que todos quienes administran deben ir haciendo, porque hay una realidad también importante, Gustavo, en el sector público. Hay mucha gente que no hace nada y la misma número de personas podrían trabajar más y hacer, digamos, con menos recursos, igual o más trabajo. Eso es una realidad. Ahora hay que tener, yo creo que una balanza bastante importante y sabiduría, diría yo, porque tampoco se trata en el marco de esta circunstancia votar a personas que quizás sí tienen competencias. Yo he visto muchos testimonios, etcétera, de, digamos, quizás personas que sí están dando, porque hay funcionarios públicos que con vocación hacen las cosas bien. Entonces yo creo que hay que hacer una justa medida. Hay que reducir el número del Estado de personal burocrático. Yo mismo lo he hecho. Por ejemplo, desde que yo tomé la administración, por lo menos unas 150, 200 personas hemos reducido solo en la municipalidad de Cuenca y hacemos más, por ejemplo, con menos. Perdóneme, esta cifra es en el global del municipio, ¿se ha reducido este Sí, número de personas? en el global municipal. No se las ha reemplazado. No se les ha ido reemplazando. Sobre todo, Gustavo, había una nómina paralela en los temas de contratación por factura. Entonces eso se ha ido terminando, nos hemos quedado, digamos, con lo que realmente se necesita. También es un mecanismo natural. ¿Puede darnos una cifra de cuántos empleados trabajadores hay en el municipio? ¿Cuál es la cifra de los recursos humanos actualmente, tomándolo como corporación municipal? Sí, para darle el número exacto le voy a pedir que el equipo me apoye con el número exacto de los temas, pero en términos generales, que al final del día yo manejo los números macros, hemos reducido ese número, digamos, en la municipalidad de Cuenca. No hemos creado, por ejemplo, nuevas partidas en los distributivos. Más bien mi lógica ha sido, van, por ejemplo, renunciando, o personas se jubilan, o personas fallecen también inclusive, y reestructuramos al interior de esa área para tratar de evitar la recontratación de esos temas. Pero la idea general es de que se necesita hacer un poco más liviana la carga en el tema burocrático, porque es una realidad de que en algunos espacios pues hay demasiada carga burocrática. Eso por un lado. Lo que sí hay que tener, insisto, es un poco de parámetros, por ejemplo, para saber quién, en este caso que está pasando en el país, quién se queda, quién sale. Yo creo que lo adecuado, en mi criterio, es algún sistema muy claro de evaluación y que pueda ser a la luz pública y que precisamente se pueda llevar adelante para poder hacer este tipo de evaluaciones. No al dedo, dicho de una manera muy coloquial, sino más bien de una manera técnica, que yo creo que eso es bastante adecuado. Y sobre el tema de la fusión de algunos ministerios, a mí también me llamó la atención, dos en particular. El tema del Ministerio del Ambiente, que usted bien señala, es como la antítesis del de Minas, pues, ¿no? El de Minas quiere explotar todo y tener, digamos, los recursos, y por el otro, el Ministerio del Ambiente es el que cuida y busca el equilibrio. El uno, a estar subsumido en el otro, pues apaga una voz, sin duda alguna, y eso es un tema que ojalá se pueda repensar, porque se necesita, y además, sobre todo en el mundo actual del cambio climático, donde que el tema ambiental pues es un tema preponderante, es un tema de la agenda mundial, no únicamente de temas, digamos, menores. Yo creo que eso es un tema que debería repensarse, en mi criterio. Y el otro, como docente... Cristian, quizás antes de avanzar con el otro, en relación al Ministerio del Ambiente, efectivamente debería haber preocupaciones
en el caso de la Municipalidad de Cuenca, que todavía está a la espera de algunas respuestas sobre algunas informaciones solicitadas en torno, por ejemplo, a la entrega de la licencia ambiental, las condiciones en las que esta licencia fue otorgada para la empresa minera Dundee Precious Metals, que le permitiría en algún momento, más allá de lo que pueda decidir en este momento todavía el juez Cárdenas, la etapa de explotación en esta zona. Pues efectivamente hay temas pendientes en torno a la provincia, en torno al ministerio, y esto, ¿qué podría provocar? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de aquello? Yo creo que es un tema, insisto, Rosana, que nos preocupa, y no únicamente por el tema de Cuenca. El tema de Cuenca toma una especial preponderancia por la circunstancia que vivimos, pero en términos generales, en los temas de conservación, en los temas precisamente de la lucha contra el cambio climático, yo creo que más bien se necesita fortalecer un tema ambiental, y en ese sentido, pues, yo espero que, digamos, todos estos temas de análisis que se van dando puedan decantar al final del día en acciones que quizás puedan modificar la decisión inicial, que creo que sería lo más saludable. Otro caso es el que habíamos también conversado, es en el tema de educación, la instrucción superior, la investigación, los temas precisamente que se dedican únicamente a esta especificidad de las áreas del conocimiento. Creo que también tiene que ser algo que tiene que darse por una cuerda paralela, no estar dentro de todo un tema educativo, por ejemplo. Pero eso es también un tema que seguramente ya las universidades lo discutirán, lo estarán analizando, harán llegar las contrapropuestas. Yo tengo entendido, o al menos lo leo como una estrategia de decir esto es lo que estoy pensando, y después ir viendo las reacciones de los diferentes sectores y poder obviamente fortalecer en donde se necesita. Y creería que, por ejemplo, el tema de ambiente, el tema de investigación y educación, que son fundamentales para el desarrollo, podrían ir tomando una nueva tónica. Así que más bien creo que es también deber de aquellas instituciones que están inmiscuidas en estos temas poder argumentar, porque al final del día el diálogo y el argumento es lo que debería primar, y en estos periodos que es para ese tipo de análisis de manera específica, pues ir aflorando estos temas. En términos generales, yo quisiera resumir que es necesario disminuir el tema del Estado, sin duda alguna. Hay que tener un mecanismo y un procedimiento claro, no a dedo tanto, sino más bien en temas sumamente puntuales y con un mecanismo. Y la discusión actual nacional es qué debería fusionarse y qué no, y por qué razones, y más bien cuáles áreas deberían fortalecerse aún más, y que para mí son fundamentales los temas de educación y también ambientales. Quedándonos por un momento más en el tema del agua, que es tan importante, señor alcalde, ¿qué escenarios se han vislumbrado, se han estudiado en el Consejo Municipal con los cambios de carácter legal que se han dado, particularmente la Ley Orgánica de Fortalecimiento de Áreas Protegidas? Hay preocupación por el Parque Nacional El Cajas, por el manejo histórico, que es además un referente, un ejemplo en el país, con todas las limitaciones que se puedan tener. ¿Qué es lo que va a pasar allí? No hemos superado todavía los gravísimos efectos del año pasado, con gigantescos incendios y los efectos de la sequía, y preocupa el futuro. En ese sentido, Gustavo, yo creo que es un tema que lo hemos tratado. De hecho, lo tratamos hace pocos días atrás en el Consejo Cantonal. Se viene ya nuevamente los ciclos. Obviamente hemos pasado el de lluvia, luego se viene el de sequía. Uno de los temas que nos ha preocupado mucho hablando del agua es que Cuenca antes no tenía la necesidad, o no tuvo la necesidad de generar embalses para poder tener líquido vital que va a ser potabilizado. La naturaleza ha sido tan buena con nosotros que nunca se requirió, y apenas hace unos meses atrás, octubre, noviembre de 2024, vimos que hubo una sequía, la más larga en la historia registrada al menos de Cuenca, y estuvimos a poquísimo de poder comenzar los procesos de corte de agua potable en la ciudad de Cuenca, porque claro, la demanda, lo que todos consumimos, ya fue mucho más grande que lo que se captaba, y por las lluvias escasas que existían. Entonces, cuando hay ese desequilibrio, evidentemente lo que toca es comenzar a cortar el agua en los diferentes sectores de Cuenca. Afortunadamente en esa época la ciudadanía pues ahorró muchísimo líquido vital y pudimos salir con las justas, utilizaré ese término. Y en ese contexto, lo que estamos haciendo precisamente, y lo tratábamos en el Consejo Cantonal,
es poder tener ya los permisos, sobre todo en las áreas protegidas, me refiero al Parque Cajas, en específico en la zona de Dos Chorreras, para comenzar a generar esta suerte de embalses, Gustavo y ciudadanos, para que cuando haya una sequía haya una gran laguna, para ponerlo quizás en términos muy sencillos, y que si es que la cantidad de agua que viene, que llueve, que está en los procesos de sequía, podamos ir consumiendo de estos grandes embalses para poder potabilizar. Eso es lo que estamos viendo hacia futuro. Ojalá este año la sequía no sea tan compleja como lo fue el año anterior, normalmente son ciclos, pero esto tiende, queridos cuencanos y cuencanas, a irse agravando por el tema precisamente del cambio climático. Entonces ahí hay un problema y quiero comentarle a la ciudadanía de que han habido unas negativas por parte del Ministerio del Ambiente hace algunos años atrás, también debo ser claro en eso, me parece que fue en el año 2016, 2017, que no permitía este tema, de los embalses me refiero, pero ahora ante la circunstancia que hemos vivido, yo creo que eso hay que repensarlo. Hubo una nueva negativa cuando nosotros pedíamos que se dé el permiso para poder hacer sectores de inundación y poder generar esta suerte de embalses, y más bien el Consejo Cantonal, quiero informar, ha resuelto que en una próxima sesión, ya la convocaré seguramente en los próximos días, poder entender esta problemática, invitarle al Zonal del Ambiente y claro, repensar las cosas. Quizás hace 10 años atrás u 8 años atrás no se veía la necesidad todavía de esto, pero ante los hechos fácticos que ya vivimos, que ya los sentimos, yo creo que hay que preponderar o generamos un embalse para tener agua potable para la gente, y de alguna manera, porque ¿cuál es la otra parte? Que eso puede generar daño en ciertos ecosistemas, y eso es verdad, porque se inunda ciertos sectores, pero yo creo que hay que ir buscando el equilibrio para poder, digamos, ahora, en algún momento, tener esta circunstancia. Cristian, se pensaba que una alternativa para que contribuya en este sentido era el proyecto Soldados Yanuncay. Un poco ha quedado en stand-by, sobre todo con la situación de Elegauto y las exigencias de en su momento desde el Ministerio de Energía y Minas para invertir en este caso en energía termoeléctrica. Ese es un tema, Rosana, que usted recordará, no tuvo, si cabe el término, quizás un apoyo por parte de las instituciones locales cuando se quería hacer ese proyecto. Pero digamos, está pendiente, debería ejecutarse. Sí, yo creo que totalmente, eso es un tema que también genera una suerte de embalse en el sector de, digamos, alto de Soldados, precisamente para poder regular el caudal. Eso ya pasa, por ejemplo, en el tema de otras plantas potabilizadoras que están en el sector de Checa, Chiquintad, donde que hay estos embalses y se regula el caudal ecológico, así es como se lo denomina. Eso quiere decir que cuando existe mucha lluvia, pues genera el embalse, y cuando hay poca lluvia o escasez del embalse comienza a fluir y el caudal es regulado, lo cual es bastante positivo por una serie de circunstancias. Lo mismo pasaría en el tema de Soldados si es que tuviéramos este tema, pero quiero resumir este particular porque yo en varias ocasiones le escribía a la ministra de ese entonces, cuando estaba incluso la ministra Manzano al frente de esa cartera de Estado, ahora ya no lo está, en donde le decíamos, necesitamos precisamente avanzar en este tipo de proyectos en el que usted menciona, pero no ha habido todavía una respuesta. Yo creo que le dejé por escrito al menos unas 2 o 3 ocasiones de poder sentarnos con la comunidad y llegar a acuerdos, porque al final del día de eso se trata, de poder ver beneficios. La gente, por ejemplo, yo me reuní con la gente de Soldados y ellos estaban muy preocupados porque decían donde que cortan el agua, nuestros negocios de trucha, que al final del día, entre otros, pueden afectarse porque no hay el líquido vital y por lo tanto van a morir todos nuestros negocios, y eso es una preocupación cierta y hay que tratar evidentemente de ver cuáles son los mecanismos para que todos ganen y no únicamente se puedan implementar medidas donde que unos ganen y otros pierdan. Entonces, eso está pendiente y yo siempre he dado mi apertura para eso, pero no hemos tenido todavía seguramente una respuesta para avanzar en este particular. Ahora, señor alcalde, quizás sin salirnos todavía de este tema de el ambiente, del agua, de Cuenca y sobre todo las preocupaciones en torno a la minería, pues también han surgido algunas preocupaciones en estos días, han empezado a circular algunas imágenes sobre publicidad de la empresa Dandy Precious Metals en el estadio de Cuenca. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Pues esto ha recibido algunas críticas, algunos cuestionamientos por la posición que ha tenido el municipio respecto de
la actividad minera y extractiva, caso específico Dundee Precious Metals. No obstante, se ha abierto esta posibilidad y existe publicidad. Circularon unas fotos en estos días en algunas redes que estaría financiando de alguna manera el estadio municipal. No al estadio, Rosana, porque el estadio ya es nuestro, nosotros no hemos recibido $1 ni recibiremos tampoco, más bien son temas de publicidad, entiendo yo, para el equipo. Y ahí viene ya, esto es evidente para todos, es una estrategia publicitaria, sin duda alguna, de esta empresa, que está en todo el derecho de hacerlo, más bien está buscando quién le recibe dinero, porque lo que más tienen pues es dinero. Y ahí viene, yo digo ya, el contrapeso de saber en qué tipo de aspectos que quiera recibir esos recursos de publicidad lo acepta. Nosotros, obviamente, por las circunstancias y por lo que creemos y estamos convencidos, no lo haríamos nunca. Hay que recordar de que estos recursos que están en el estadio no vienen al municipio, y valga la aclaración, y gracias más bien por la pregunta. Los temas de la publicidad interna normalmente pues lo maneja el equipo de la ciudad. Yo también cuando lo vi, porque he estado varias veces en el estadio, me llamó la atención, pero digamos, eso ya es una decisión que deberá tomar quien recibe sus recursos y claro, ¿a cuenta de qué? Es para quedar bien, financian proyectos sociales, financian proyectos comunicacionales, la plata siempre es un recurso escaso, sin duda alguna, entonces es fácil tomar recursos, pero claro, ¿qué es lo que implica tomar esos recursos y de dónde viene? Yo creo que eso ya cada quien analizará. En eso quisiera ir al tema de fondo, quizá para transitar ya a otras cosas, señor alcalde, el tema de Quimsacocha, quizá el más grave que enfrenta los intereses de esta ciudad entre el agua y la minería. ¿Cómo se lo va a abordar? ¿Cuáles van a ser las acciones definitivas de Cuenca? ¿Siente usted que hay una acción comunitaria, social, me refiero de la sociedad de Cuenca, en su mayoría, por lo menos, si no en forma total? Hay una importantísima carta de apoyo a esta posición de no permitir este proyecto de alcaldes y prefectos, entre muchos otros sectores que se han manifestado. ¿Qué estrategia se va a seguir para tratar de detener lo que parece ser una decisión del gobierno de permitir la explotación en Quimsacocha? En ese sentido, Gustavo, yo creo que las diferentes expresiones de los sectores organizados, como usted mencionaba hace un momento, inclusive de las ex autoridades, tanto prefectos, alcaldes, de sentido que también ahí se sumaron todos quienes han estado en algún momento en algún cargo de elección popular, llámese concejales, asambleístas o congresistas anteriormente, precisamente se va haciendo notar y se va haciendo escuchar. Yo creo que este tema hay que, sin duda alguna, pues ver cuál es el pronunciamiento del juez, que todos conocemos y estamos además expectantes de ese particular. No es una decisión fácil que la tiene, creo yo, el señor juez, y sobre todo a la luz, y lo digo públicamente, a la luz de un tema eminentemente técnico que ya Etapa entregó dicho informe que resume y sintetiza que el tema de minería no es compatible con los temas de las fuentes y de las zonas de recarga hídrica y de la calidad y la cantidad del agua que se requiere para obviamente proveer a la ciudad de líquido vital. Así que varias expresiones hemos ido viendo a lo largo de las últimas semanas y meses respecto de este particular. Y claro, por el otro lado, estamos también viendo cómo hay avances en estos temas, la entrega de la licencia ambiental, por ejemplo, entre otros particulares que obviamente por el un lado quieren avanzar y por el otro lado la sociedad organizada. Y esto no es un tema del alcalde o del prefecto o del gobernador, sino más bien es un tema que Cuenca, en su inmensa mayoría y conjunto, ha decidido. Esto es una causa ciudadana, esto es una causa del agua de todos. Y fíjese, Gustavo, normalmente pues a lo largo de todos los años, Etapa EP y todos los días se sufre averías, por ejemplo, en los temas de las tuberías, etcétera, y se corta el agua mientras obviamente tiene que mejorarse los temas que han tenido una ruptura, etcétera. Y la gente se molesta, y con toda la razón, de decir no tengo líquido vital, porque los cuencanos estamos acostumbrados a llegar a la casa, al menos en las zonas urbanas, abrir el grifo y tener agua a presión en cantidad, y jamás nos ha faltado. Pero eso puede estar en riesgo en el muy corto plazo. Yo creo que es un momento de reflexionar, de decir y agradecer lo que tenemos y cuidar eso que a veces lo damos por descontado, porque esa es la verdad. Como sale siempre, como tenemos siempre,
creemos que eso tiene que darse siempre y no es así. Entonces, en esta circunstancia, ¿qué acciones se pueden ir tomando? Pues bueno, cada uno de los grupos sociales han ido ya pronunciándose en esta causa social, ciudadana, de cuidado de lo que todos necesitamos para la vida. Y vamos viendo también, yo lo he hecho una invitación pública y abierta, y lo hago también, y aprovecho este medio de comunicación muy comedida, a la señora ministra del Ambiente, inclusive al propio presidente de la República, para sentarnos en la mesa y conversar. ¿No ha tenido respuesta a esta invitación que le ha hecho yo? Lo he hecho público, Gustavo, todavía no ha habido. Sí debo decirlo que hubo una invitación que no se llegó a concretar cuando estuvo la ministra Manzano al frente de la cartera. Ella me dijo, bueno, alcalde, venga y conversemos. Por algunas circunstancias la agenda chocó y de ahí ya no ha habido un nuevo espacio porque ella fue cambiada, digamos, a la cartera de energía, como todos recordamos. Pero yo busqué los canales y los medios cuando ella estaba al frente de la cartera. La nueva ministra es nueva, como todos conocemos. Ya le hemos puesto un oficio a la ministra para poder avanzar en estos temas. Yo creo que es importante que conozcan las autoridades de Quito o de fuera de Cuenca en general cuál es la importancia y la trascendencia de este tema para nosotros los cuencanos. No es cualquier tema, es un tema que está arraigado, que está en la médula precisamente de todos quienes somos Etapa aquí de la ciudad. Claro. Etapa lo tiene claro, ellos han emitido su informe, todos conocemos con precisión, y además, para conocer sobre este tema, Gustavo, hay un informe negativo, digamos, en el sentido de no minería de Etapa, y hay otro que no nos quieren dar, pero que conocemos de manera extraoficial, que lo hizo la propia Zonal 6 respecto de este tema. ¿El Ministerio del Ambiente? Que es, sí, del Ambiente, que es concomitante con el de Etapa. Más bien el que dice que no pasa nada, con criterios bastante folclóricos y análisis muy, muy sueltos, porque yo también lo he leído, es el nacional, el informe del ministerio como tal. Entonces, en esa circunstancia incluso hemos pedido acceso a ese informe que en su momento la Zonal 6 había entregado. Eso es lo que me comunicaron de Etapa, para cómo es posible que Etapa y la Zonal 6 estén de acuerdo en muchas cosas y claro, venga un informe desde la nacional y aquí diga aquí no pasa nada y hagan nomás. Ese es como que un resumen. Pasando a otros temas y que tienen que ver con la situación actual que está viviendo el país, señor alcalde, hay un tema que quizá no ha llegado a trascender en debida forma, por lo menos no lo han tratado los GATS, alcaldías, prefecturas, en todo el país, una corriente cada vez más fuerte desde la capital de la República. Hemos escuchado a funcionarios gubernamentales, hemos escuchado a altos asesores que tienen una voz y un espacio en el gobierno, sugerencias de que se suspendan las transferencias automáticas de recursos para los GATS en el país. Se dice porque estos no rinden debidamente cuentas. ¿Qué pasaría con esto? ¿Tendríamos más concentración, más centralismo? ¿Continuaríamos en esta línea de desarrollo asimétrico? En ese sentido, Gustavo, yo debo decir que en general pues hay las rentas que recibimos los municipios. Usted recordará que hace algunos meses atrás yo inclusive cuando ya estaban retrasados, me parece que al menos unos 4 meses, como corresponde, lo que decía es de que esto no se está transfiriendo. Luego de eso hubo ya una regularización. Por ejemplo, yo creo que es manejable, le hablo desde el punto de vista de Cuenca nada más, es manejable cuando hasta 2 meses está pendiente. Nosotros podemos manejar el flujo. Ya cuando entran a los 3 meses de retraso ya nos complican, evidentemente, porque los presupuestos están configurados para poder también tener esos recursos en teoría cada mes que manda la ley. Actualmente, por ejemplo, tenemos 2 meses retrasados. A Cuenca se le transfiere normalmente entre la semana del 20 al 25, 26 y a la siguiente cuota y queda, digamos, como que acumulado, y así hemos ido saliendo. En este mes, por ejemplo, diríamos al día, al momento. Bueno, al día no están porque siempre al menos hay un par de meses, pero digo, eso es manejable y normalmente se ha venido dando así. Antes, digamos, por ejemplo, en años anteriores había la facilidad de que esas transferencias eran cada mes y eso facilita el flujo, pues sin duda alguna. Pero podemos manejar con esta suerte de retraso porque también entendemos la situación fiscal por la cual atraviesa el país y bueno, pues todos tenemos que poner el hombro y hemos hecho ahí algunos movimientos para poder aguantar este tema si cabe el término. Pero yo entiendo que, por ejemplo, ya está terminando el mes de julio. Hasta el viernes pasado consultaba yo si es que ya nos hicieron la transferencia de la cuota que nos corresponde. Todavía no.
A veces suele ser hasta el fin de mes, el mes anterior fue hasta el último día del mes hábil del mes y nos transfirieron, bueno, esperamos unos poquitos días y es así como vamos manejando. Así que yo espero el día viernes, me parece que le escribía ya a la subsecretaria y le decía, por favor, no se olvide de nuestra cuota, que ya estamos a 20 y tantos y normalmente al 20 ya nos suelen depositar. Pero bueno, también hay unos días ahí de espera en algunas ocasiones, otras veces es puntual y no necesitamos estar haciendo ninguna gestión, llamémoslo así, pero esa es la circunstancia. Normalmente en el caso de Cuenca están 2 meses atrasados y nos van pagando y hasta ese punto yo creo que suele ser manejable la circunstancia. ¿Cómo calificaría usted sus relaciones con el gobierno al momento? Bueno, en todo lo que nosotros hemos generado, estimado Gustavo, de alguna manera los ministerios han venido respondiendo, esa es la verdad. Cuando hay algún problema, ustedes conocen que, digamos, tienen un alcalde que la boca no se queda en silencio, reclama las cosas con justicia. Como todo en la circunstancia, al menos yo debo comparar respecto del gobierno anterior versus este gobierno, hay muchísima más apertura de los titulares de las carteras de Estado, normalmente con las que nosotros tenemos que interactuar con mayor frecuencia. Eso es verdad. La semana pasada, por ejemplo, hablaba con el ministro de Obras Públicas para algunos temas precisamente de la obra que se va a ejecutar, planes de movilidad, etcétera. A veces hay algún tema que toma su tiempo, pero al final del día van saliendo las cosas. Yo no he notado hasta el momento un tema de que se cierra aquí la puerta y no colaboramos más o no hacemos más. Más bien, nosotros hemos estado apoyando mucho a varias carteras de Estado, lo hacemos cuando podemos y también viceversa. Pero claro, cuando hay alguna cosa que afecte a la ciudad de Cuenca, yo mismo seré el primero en informar. El tiempo se nos va agotando, señor alcalde. No quisiera dejar de tratar lo que dicen aquellos que critican a Cristian Zamora, de que el alcalde no hace nada y que lo poco que hace mal. Cuéntenos de la obra municipal. Bueno, eso seguramente, Gustavo, serán de las personas que son de la oposición y pues ya perdieron las elecciones y seguirán perdiendo. Y por otro lado, que lo hacen con mala fe. Usted recordará, Gustavo, que en ocasiones anteriores, en administraciones anteriores, normalmente se alcanzaban a hacer 2, 3 obras de envergadura y normalmente se le entregaba a la ciudad en el 4.º año. Por eso la gente siempre decía, cuando algún alcalde aspiraba a la reelección, ¿y qué ha hecho? Pues solo ha hecho esto y en el 4.º año porque quiere reelegirse. Acordémonos, esa era la lógica de absolutamente todos. Y en ese sentido yo sí puedo decirle a la ciudadanía que hemos hecho las cosas con muchísima eficiencia y ganándole tiempo al tiempo, para poder decirle a la ciudad, estamos 2 años en la administración y tenemos varias obras de envergadura en plena ejecución. Por ejemplo, tener las obras de los 3 hospitales que ya están construyéndose antes de que cumplamos los 2 años y habiendo comenzado desde cero desde el punto de vista de eficiencia pública es un logro importantísimo. ¿Su cronograma qué prevé en cuanto a la terminación de estas obras? Bueno, el Hospital del Valle seguramente se entrega ya a finales de este año. Los otros tomarán quizás unos 3-4 meses más porque ese es el plazo, digamos en el que comenzaron posterior al primer hospital. De tal manera que prácticamente a los 2 años y medio, pongámoslo así, vamos a tener ya obras prácticamente funcionando y de gran envergadura. El Parque del Ferrocarril está terminado, lo inauguraremos ya en septiembre con el regreso a clases. El puente de Patamarca de igual manera, ese está, digamos, ahí un poco paralizado por la circunstancia, y aprovecho el paréntesis para indicar, no se está generando el AC20 y el RC250, que son unos químicos para los temas de asfalto a nivel nacional. Hay un desabastecimiento por lo que ocurrió en la refinería de Esmeraldas. Entonces todos los trabajos en todo el país prácticamente están paralizados por ese tema. Petroecuador nos ha indicado que desde el 10 de agosto comenzarían ya la producción y la entrega de estos químicos, de estos líquidos, entiendo yo que son, para avanzar en estos temas. Por ejemplo, también tenemos el Parque del Arco, que está ya cerca también de concluirse. Tenemos obras grandes desde el punto de vista de etapa. En Tarqui nomás estamos haciendo 21 kilómetros de alcantarillado, 21 kilómetros, fíjese usted cuánto significa eso, y obras en ese sentido. Yo creo que más bien... Hoy, a propósito, tendrán una visita al proyecto Huangarcucho. Estaba contemplado, estimado Gustavo, para el día de hoy hacer un evento, lo cancelamos el día de ayer,
porque la señora vicepresidenta informó el día de ayer que venía el día de hoy aquí a la ciudad de Cuenca, me parece que a las 10 de la mañana, en algún tema que desconozco el detalle. Entonces yo más bien dicho, tomé la decisión para que la prensa no se divida, si cabe el término, poder nosotros aplazar ese tema. No siempre o el presidente o la vicepresidenta están en la ciudad, y más bien que tenga toda la cobertura de medios para ese particular. Así que en los próximos días haremos, y esa es otra obra gigantesca, Gustavo, en temas de saneamiento, en temas de salubridad, en temas de tratamientos de aguas residuales, está ya adjudicado, y en los próximos días firmaremos un contrato de una obra de cerca de 66 millones de dólares, que es la segunda fase de las lagunas de oxigenación, para que todo el agua servida que generamos todos en nuestro diario accionar pueda ser tratada y devuelta al río en condiciones adecuadas y seguir manteniéndole a la ciudad como es. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿En qué punto se encuentra este proyecto? Ese proyecto, Gustavo, es una deuda de por lo menos unos 12 años en Cuenca, de lo que yo recuerdo. Cuando yo estuve en el directorio de Etapa en el 2014 ya se hablaba de ese proyecto, y fíjese que hasta ahora la vida me permitió ser el alcalde y al final del día poder ejecutar ese proyecto. Eso está ya adjudicado. Entiendo que la empresa adjudicataria está ya en los procesos finales de presentar toda la documentación para firmar el contrato. Pero de todas maneras yo creo que en unos 15 días más ese contrato estará firmado y comenzará la obra. La obra es de un plazo de 2 años para poder tener precisamente esta obra que al final del día trata las aguas residuales, porque la actual planta de las lagunas de oxigenación que todos conocemos está ya rebasando, en algunos casos, sobre todo cuando llueve, ya rebasa la capacidad y no se tratan las aguas como corresponde para devolver al lecho del río. Cerremos, señor alcalde, con otro tema ineludible, PUCS y PDOT. ¿Cómo marcha ese debate social y legal en la ciudad? En ese tema, Gustavo, hemos dado pasos importantes. Usted recordará, y la ciudadanía, se derogó la ordenanza de control. Vamos a construir una nueva de acuerdo a la propia transitoria. En los temas de participación, el Consejo Cantonal aprobó ya una resolución que le daba, me parece que era un plazo de 90 días a la comisión. Al ser una ordenanza, es trabajo de las señoras y señores concejales que bien han hecho su labor, y ese plazo está decurriendo para poder presentar el proyecto de participación ciudadana y poderlo discutir entre todos y tener una ordenanza que regule este particular dentro del Cantón Cuenca. El tercero es comenzar a ajustar los temas del lote mínimo, que todos recordarán que ese fue el meollo al final del día de la problemática. La ordenanza dice que, por poner un ejemplo, hay 500 metros cuadrados de lote mínimo en cierto sector de planificación y resulta que la gente tiene 200 metros, y a pesar de que alguien podría construir una casa en 200 metros con todas las facilidades, por el espacio me refiero, no puede hacerlo porque la planificación dice que en su sector tiene que mínimo tener 500. Entonces eso generó mucha frustración a lo largo de los años en la gente, y eso explotó cuando explotó. No era un tema que nosotros estábamos tratando, ni mucho menos, pero eso es lo que afloró, y en buena hora que haya aflorado, con una administración que es muy consciente y además muy sintonizada con las necesidades de quienes menos tienen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ajustar la norma en las zonas densificadas de las zonas rurales, no en todo lado, quiero ser muy claro, en las zonas densificadas, para, en función del catastro real actual, poner un lote mínimo que esté acorde a la realidad catastral de los sectores densificados dentro de las parroquias rurales. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que la planificación dice en papel 500 como mínimo, lote mínimo, y resulta que el 88% de los terrenos tienen 250 metros cuadrados, nos ajustamos a la realidad, porque eso es lo lógico. Y eso es lo que no se había hecho y lo que generaba frustración, porque la gente acababa construyendo de manera ilegal y luego venía el municipio, como es un tema ilegal, sin permisos, con todas las consecuencias. Ese fue el problema. No lo generamos nosotros. Hubo mucha desinformación y ese tema, quizás acumulado a lo largo de muchísimos años, afloró. Pero entonces el tercer paso, para recapitular, lo que estamos haciendo es, en teoría yo había indicado que íbamos a tratar la semana que pasó. Sin embargo, varios sectores me pidieron que se siga socializando esa propuesta. Yo he dicho que perfecto, así que esta semana
va a continuar el tema de las socializaciones. Además, en el tema vacacional, Gustavo, debo ser sincero, también se complican un poco las cosas. La gente sale, no es muy fácil, digamos, que la gente llegue a pesar de las reuniones que se hacen, que se las invita públicamente. Entonces, quizás haya que poner, estoy pensando, un paréntesis en este mes de vacaciones de agosto para poderlo retomar en septiembre por esta circunstancia. Pero lo que nos comprometimos hemos ido cumpliendo. Lo que sí, estos procesos toman cierto número de semanas, no es de un rato al otro, pero estamos obviamente siempre informando de cómo avanza este proceso. Bien, queremos agradecerle, señor alcalde, quedan muchos temas en carpeta, esperemos tenerle con mayor frecuencia en este medio. Gracias por su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Nada más quiero darle un dato, por ejemplo, de los planes operativos en los temas de personal. En el año 2022, por ejemplo, habían 839 personas, al corte de junio que tenemos 573. Y así en los diferentes rubros, facturas, POAs, el distributivo nunca varía, obviamente, salvo que el consejo aumente, pero así hemos ido disminuyendo los temas de personal, trabajamos más, hacemos más, con menos gente, y eso es lo que al final del día tenemos que ir buscando cualquier persona administre la cosa pública. Le pasamos uno de muchos mensajes de las redes para atender, por lo menos uno de ellos habla de que Cuenca está plagada de baches. Bueno, yo lo he informado, estamos ahora con el problema del asfalto, no estamos el país generando este tema de asfalto y por lo tanto eso está parado. De ahí más bien lo que hemos hecho, recordar al ciudadano que nos escribe, esta administración fue la que compró una maquinaria más bien solo para bachar los temas que ha venido trabajando. Tenemos la flota más nueva de maquinaria pesada en el Cantón Cuenca. Ahora trabajamos 2 turnos, antes solo se trabajaba uno, ahora trabajamos las madrugadas, sábado, domingo. Sin duda alguna hay que recuperar ese tiempo perdido. Yo me llevo siempre los temas que la ciudadanía indica. Tiene muchos baches, pero imagínense cómo estaría antes, si ahora con tanto que hemos hecho, igual los problemas persisten. Pero aquí el tema es cómo le ganamos tiempo al tiempo y estamos haciendo más con menos y obviamente pues tratando de recuperar ese tema. Bien. Han escuchado al doctor Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 8:54 minutos.